Cosas abarca una amplia gama de perfiles profesionales debido a su naturaleza interdisciplinaria, pero sobre todo admite perfiles tanto técnicos como perfiles de otras ramas profesionales que complementen su formación con conocimientos en el sector del IoT, como pueden ser el marketing, la logística, el comercio exterior o la gestión de proyectos, entre otros. ¿Cuál es el secreto para poder introducirte en el sector del IoT? Debes comprender el potencial del IoT y la manera en que puede afectar en los diferentes campos de aplicación. Conéctate con la comunidad IoT, únete a grupos en línea, foros, comunidades o redes sociales donde profesionales y entusiastas del IoT interactúen. Participa en discusiones, plantea preguntas y comparte tus ideas. Esto te ayudará a mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias, aprender de otros y establecer contactos en este campo. Te recomiendo que sigas en LinkedIn perfiles estratégicos de profesionales, empresas e instituciones donde se publican numerosos artículos, eventos y reflexiones acerca de este tema. Conoce los problemas que ya ha resuelto el IoT y cuál ha sido su solución. Para ello, conoce en profundidad los casos de éxito del IoT que se publican sobre las diferentes verticales, por ejemplo, Smart Cities, sostenibilidad o en la agricultura. Es interesante porque se analizan por un lado los problemas que han sido planteados y por otro las soluciones aplicadas para resolverlos a través de esta tecnología. Amplía tus conocimientos sobre el IoT, investiga y estudia los conceptos básicos de esta tecnología, su funcionamiento y sus aplicaciones en diferentes sectores. Puedes leer libros, artículos, tutoriales en línea o incluso realizar cursos introductorios sobre el IoT. Infórmate sobre las implicaciones éticas y de privacidad al utilizar el IoT en cualquiera de sus aplicaciones. Conoce los requisitos que se exigen para acceder a las ofertas de empleo en ese sector. Busca ofertas de empleo que ofrezcan las empresas del sector y revisa los requisitos que piden para los diferentes perfiles. Esto te ayudará a detectar los conocimientos y competencias que debes tener para acceder a las diferentes posiciones. Recuerda que el campo del IoT es multidisciplinario, por lo que es importante tener una mentalidad abierta para aprender y adaptarse a medida que adquieras más experiencia en el área. La combinación de habilidades técnicas y conocimientos específicos de tu profesión te permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el IoT. Lo que buscamos que todo perfil profesional cumpla es personas con iniciativa, compromiso y pasión por su trabajo, que cuenten con capacidad de planificación y organización, flexibilidad, aprendizaje continuo y sobre todo adaptabilidad al cambio. Pero a continuación os presento algunos ejemplos de perfiles comunes en el campo del IoT y los requisitos para acceder a estas posiciones. Desarrollador o desarrolladora software de IoT. Es una persona altamente capacitada y especializada en el desarrollo de soluciones para el Internet de las cosas. Este campo está en constante crecimiento y demanda y requiere de conocimientos específicos y una formación adecuada. Para destacar en este rol es fundamental contar con una sólida formación académica en informática o disciplinas relacionadas. Una formación profesional superior o grado universitario en informática proporcionará los conocimientos necesarios en programación, sistemas operativos, redes y otras áreas clave de la informática, que son fundamentales en el desarrollo de las soluciones IoT. Además de la formación académica, existen habilidades técnicas específicas que son esenciales para el desarrollo de software de IoT. Algunas de estas competencias incluyen el dominio de frameworks como Laravel o Symfony, ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones web. Estos frameworks permiten construir y mantener aplicaciones robustas y escalables en el contexto del IoT. El conocimiento de Python es otro requisito importante, ya que es un lenguaje de programación versátil y popular en el ámbito del IoT. Además, contar con conocimientos de inteligencia artificial en Python permitirá desarrollar soluciones más avanzadas como la integración de algoritmos de aprendizaje automático para el análisis de datos en tiempo real. En cuanto a las interfaces de usuario, es valioso tener conocimientos en frameworks de JavaScript como Vue.js o React.js. Estas tecnologías permiten desarrollar interfaces de usuario interactivas y atractivas, lo cual es esencial en muchas aplicaciones de IoT. El conocimiento de PHP también es importante, ya que aunque su uso ha disminuido, aún se encuentra presente en muchas aplicaciones web. Ser capaz de integrarse con sistemas existentes y desarrollar componentes adicionales en PHP puede ser una ventaja. En el ámbito de la gestión de datos es fundamental tener conocimientos en bases de datos relacionales y no relacionales. Esto incluye bases de datos como MySQL, así como familiaridad con tecnologías de bases de datos específicas de AWS, lo cual es altamente valorado. El dominio de Git, un sistema de control de versiones ampliamente utilizado, es esencial para colaborar eficientemente con otros desarrolladores y mantener un historial de cambios y versiones de código. Además de las habilidades técnicas, es necesario tener experiencia en el uso de herramientas y tecnologías específicas del entorno IoT.
Esto incluye familiaridad con Docker, que es una plataforma que facilita el despliegue de aplicaciones de contenedores, así como conocimientos en Amazon Web Service y sistemas de colas. Es importante mencionar que en el desarrollo de soluciones IoT es común trabajar con metodologías ágiles, especialmente Scrum. La comprensión de los principios y prácticas ágiles, así como la capacidad de trabajar en equipo y adaptarse rápidamente a los cambios, son habilidades valoradas en este entorno. Otro perfil interesante en este sector es el desarrollador o desarrolladora hardware de IoT. Para trabajar en áreas relacionadas con electrónica, telecomunicaciones y diseño de hardware y software es recomendable contar con una formación académica sólida en esas disciplinas. Un título de FP superior o un grado universitario en electrónica o telecomunicaciones proporcionará los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar una carrera en este campo. Esos programas educativos suelen cubrir temas como circuitos electrónicos, sistemas de comunicación, microprocesadores, diseño de circuitos impresos y programación. Además de los conocimientos específicos de electrónica y telecomunicaciones, tener habilidades en el manejo de herramientas de ofimática es fundamental en el entorno laboral actual. El dominio de programas de procesamiento de textos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos te permitirá realizar tareas administrativas y de gestión de proyectos de manera eficiente. El desarrollo de hardware y software es un aspecto clave en muchos sectores, incluyendo electrónica, telecomunicaciones e Internet de las cosas. Los profesionales con habilidades en el diseño de circuitos electrónicos, sistemas embebidos y programación de bajo nivel son altamente valorados. Además, contar con experiencia en el diseño de software y programación en lenguajes como C o C++, o también Python, ampliará oportunidades laborales en el desarrollo de dispositivos electrónicos y sistemas de comunicación. El manejo de un ERP es una habilidad importante en el entorno empresarial actual. Un ERP es un sistema de gestión integral que permite la administración de recursos y procesos en una organización. Conocer cómo utilizar y configurar un ERP proporciona una ventaja competitiva, ya que muchas empresas utilizan esas herramientas para optimizar la gestión de sus operaciones, incluyendo el control de inventario, la gestión de compras, las ventas, la contabilidad y el seguimiento de proyectos. En algunos campos de la electrónica, como el diseño de circuitos impresos, PCB, se requiere experiencia en soldadura. Tener habilidades de soldadura, incluyendo la capacidad de leer esquemas, utilizar herramientas de soldadura y seguir prácticas de soldadura seguras. Eso es esencial para trabajar en el montaje y reparación de dispositivos electrónicos. También es necesario aprender a trabajar con programas como Eagle, que es un programa informático utilizado para el diseño de circuitos impresos PCB. Permite la creación de esquemas electrónicos y diseño de la disposición física de los componentes. Es una herramienta fundamental en la industria electrónica para el desarrollo de productos electrónicos y su posterior fabricación. Infusion 360, que es un programa informático de CAD que ofrece herramientas para el diseño 3D, la simulación, la ingeniería y la fabricación de productos. En resumen, para trabajar en áreas relacionadas con electrónica, telecomunicaciones y diseño de hardware y software, es recomendable contar con una formación académica en electrónica o telecomunicaciones. Otro perfil que puede ser interesante en este sector sería Data Spaces Specialist. El rol Data Spaces Specialist requiere una combinación única de habilidades técnicas y conocimientos específicos relacionados con la gestión de datos y la programación web. Para sobresalir en esta posición es esencial contar con los siguientes conocimientos y experiencias. En primer lugar, tener conocimientos sólidos de programación y programación web es fundamental. Python y React.js son dos lenguajes de programación ampliamente utilizados en el desarrollo de aplicaciones web. Python es conocido por su simplicidad y versatilidad, mientras que React.js es una biblioteca de JavaScript altamente popular para la creación de interfaces de usuario interactivas. Estos conocimientos te permitirán trabajar en el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en web. El rol de Data Space Specialist requiere una combinación de habilidades técnicas y conocimientos especializados. La experiencia con herramientas como Docker y el conocimiento de ciberseguridad son importantes para garantizar la seguridad y el rendimiento de los sistemas de datos. Por último, la familiaridad con la integración de servicios web como RESTful, APIs, Swagger y JSON es necesaria para permitir la interacción y comunicación efectiva entre los diferentes servicios. Estar actualizado en esos campos y seguir aprendiendo nuevas tecnologías y tendencias te ayudará a destacar como especialista en Data Space y aprovechar al máximo las oportunidades laborales en este campo en crecimiento. Otra posición interesante en el campo del IoT es la de Edge Computing Specialist. Para desempeñarse en el ámbito de Edge Computing es necesario contar con conocimientos específicos en programación embebida. Esto implica tener dominio de lenguajes de programación como C o C++, así como experiencia en el desarrollo de software para sistemas operativos embebidos como FreeRTOS. Estos conocimientos permiten crear aplicaciones eficientes y optimizadas para dispositivos con recursos limitados, como los que se encuentran en el borde de la red. Además, tener conocimientos en inteligencia artificial
es altamente valorado en el contexto del Edge Computing. Específicamente, contar con experiencia en frameworks como TensorFlow y Python abre oportunidades para implementar técnicas de aprendizaje automático y redes neuronales en dispositivos embebidos. Asimismo, es beneficioso tener conocimientos específicos para sistemas embebidos como TinyML, que se centra en técnicas de aprendizaje automático en dispositivos con recursos muy limitados. En cuanto a las experiencias previas, es importante haber trabajado con frameworks embebidos como IDF, Eclipse u otros similares. Estos frameworks proporcionan herramientas y bibliotecas que facilitan el desarrollo de aplicaciones para dispositivos embebidos, permitiendo una programación más eficiente y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Asimismo, es esencial tener experiencia en la depuración de desarrollos de código en sistemas embebidos.